Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, señor Rodolfo Walter Díaz. Presidenta de la Sociedad Chilena del Trabajo y de la Seguridad Social, señora Jenny Pinto Sarmiento. Directora Regional del Trabajo, Región del Biobío, señora Roxana Rubio Arévalo. Director del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad de Concepción, señor Patricio Mella Cabrera. Director del Magíster en Derecho del Trabajo y Previsión Social de la Universidad de Concepción, señor Álvaro Domínguez Montoya. Porensistas y a todos quienes hoy nos acompañan, tengan todos ustedes muy buenos días. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, les damos la bienvenida a la 29ª versión de las Jornadas Nacionales de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, que este 2024 organiza el Departamento de Derecho Laboral de nuestra Casa de Estudios junto a la Sociedad Chilena del Trabajo y de la Seguridad Social. En esta oportunidad, la organización de las jornadas está patrocinada por el Magíster en Derecho del Trabajo y Previsión Social, a quienes agradecemos en este acto. Iniciaremos esta ceremonia con un saludo del decano de nuestra facultad, señor Rodolfo Walter Díaz. Adelante. Buenos días a todas y a todos. Hago conmigo los vocativos previamente señalados. Saludo muy especialmente a todos quienes nos visitan de otras universidades. Y en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, les doy la más cordial bienvenida a las 29ª Jornadas de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social, organizadas por el Departamento de Derecho Laboral, el Magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social de esta Casa de Estudios Superiores y la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo. Agradecemos al directorio de la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social que ha confiado en nuestra Casa de Estudios para llevar adelante la organización de este encuentro y a cada uno de ustedes por el entusiasmo que han manifestado en ser parte de estas jornadas de estudio. Esta actividad constituye una de las principales ocasiones de difusión académica para fomentar la discusión y el debate sobre temas relevantes y contingentes al derecho del trabajo. Como Universidad de Concepción, esta no es la primera oportunidad en que se nos ha encomendado la tarea de organizar este encuentro. En esta ocasión, la definición de las jornadas ha sido desarrollada y organizada bajo el tema de enorme centralidad para el estudio del derecho del trabajo, ya sea por las implicancias jurídicas y sociales del mismo, como también por la importancia práctica y teórica del despido en Chile, desde el punto de vista jurisprudencial y doctrinal. En este marco, como organización, nos hemos propuesto abordar la conformación de los paneles desde el espíritu de la Universidad de Concepción, desde la pluralidad a las distintas visiones que conviven en nuestra disciplina, pero también con perspectiva de género, buscando paridad entre hombres y mujeres en las distintas mesas que se conforman. En nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, reitero la bienvenida a este encuentro académico. Nuestro especial reconocimiento a la labor desarrollada por el director del Magíster en Derecho del Trabajo y Previsión Social, don Álvaro Domínguez Montoya, sin cuya intervención esta actividad no habría sido posible. Que tengamos 2 jornadas de excelente trabajo académico y de amistad. Buenos días. Agradecemos el saludo del decano. A continuación, invitamos a la señora Jenny Pinto Sarmiento, presidenta de la Sociedad Chilena del Trabajo y de la Seguridad Social, quien saludará en nombre de los coorganizadores. Adelante. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, señor Rodolfo Walter Díaz. Directora Regional del Trabajo de la Región del Biobío, señora Roxana Rubio Arévalo. Director del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad de Concepción, Patricio Mella Cabrera. Director del Magíster en Derecho al Trabajo y Previsión Social de la Universidad de Concepción, señor Álvaro Domínguez. Ponentes, socios, estudiantes, colegas, tengan todos mi más cordial saludo como presidenta de la Sociedad Chilena de Derecho al Trabajo y Seguridad Social. A nombre de esta sociedad, en especial del directorio, expresamos nuestro agradecimiento al Departamento de Derecho Laboral de la Universidad de Concepción, en especial al director del Magíster y nuestro director Álvaro Domínguez, por el gran trabajo y excelente organización en estas 29 ya jornadas nacionales.
que como cada año nos permite reunirnos para debatir los temas más trascendentes de nuestra disciplina, intercambiar ideas, conocer aspectos novedosos, pero sobre todo lo que nos gusta mucho a los laboralistas, que es compartir. Hoy es mi último discurso como presidenta y solo me resta agradecer a todos los socios, en especial al directorio, por haber confiado en mí. Sin duda, para mí fue un honor el tratarse de la segunda mujer en asumir este cargo, puesto que, como ya sabemos, se desempeñó de manera muy excelente por nuestra querida Loreto Fierro, la primera, cierto, mujer en asumir la presidencia. Como directorio, asumimos, cierto, en la jornada del desarrollo en el año 2022 y nos propusimos algunas tareas que fueron cumplidas. Entre ellas, descentralizar las actividades y llevarlas a regiones, y así lo hicimos, como las jornadas de Valdivia, de Talca, de La Serena y ahora Concepción. Además de retomar los encuentros trinacionales entre Chile, Perú y Uruguay, que producto de la pandemia se habían suspendido. Esto se logró y se logró con éxito, puesto que no solo se retomó el evento, sino que además fuimos la delegación con mayor número de personas y con una gran calidad de todas las ponencias presentadas. Otro de los aspectos era retomar nuestra revista. Y en esta labor tengo que destacar el gran aporte de nuestros directores Rodrigo Azócar y Francisco Ruay, quienes además de continuar con esta tarea, lograron un convenio con una editorial muy prestigiosa en nuestro país como es Tirarlo Blanc, lo que no solo va a permitir publicar nuestros trabajos, sino que además otros beneficios para nuestros socios, como descuentos en los libros o programas de formación. Además, participamos en el Congreso Mundial celebrado en septiembre en la ciudad de Roma, en Italia, en el que participó una gran delegación chilena y participé a nombre de la sociedad en el comité ejecutivo, integrados por todos los presidentes de la sociedad de los distintos países que integran la sociedad internacional. Patrocinamos varias actividades, entre ellas las jornadas de Puerto Montt como cada año, el Congreso de los 100 años de las leyes sociales organizadas por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica, los libros homenaje de nuestro gran y querido Francisco Tapia y nuestra querida María Eugenia Montt. Colaboramos con el cuarto Congreso Mundial de Cielo Laboral, organizado por la Pontificia Universidad Católica, Universidad de los Andes y Universidad de Talca. Y como cada año, celebramos nuestras cenas anuales, donde también participamos en la organización del lanzamiento del libro GPS Laboral. Sin duda, nos quedaron pendientes muchas tareas. Sin duda, podríamos haberlo realizado mucho mejor esta labor. Sin embargo, todo lo que se hizo fue con un gran cariño a nuestra sociedad. Y a quienes vengan, los insto a mantener lo que siempre ha caracterizado nuestra disciplina: ser una sociedad abierta, pluralista y sobre todo con un ambiente de cordialidad y respeto. Todo el éxito en esta jornada y sobre todo para quienes asuman el futuro directorio. Gracias nuevamente por darnos esta oportunidad y por toda la confianza brindada. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de la señora Jenny Pinto. Hoy, la historia de las Jornadas Nacionales de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social alcanza su 29ª versión. En este tiempo, esta instancia académica ha reunido a los principales representantes de esta disciplina en nuestro país, aportando a la discusión, avance y vinculación del derecho laboral. Así, en nombre de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, les deseamos unas excelentes jornadas 2024. Agradecemos la participación del señor Patricio Mella, señor Álvaro Domínguez y señora Jenny Pinto en la ceremonia inaugural. Los invitamos a volver a sus asientos para iniciar la primera mesa. Dejamos a continuación la primera mesa, cuya moderación estará a cargo del profesor del Departamento de Derecho Laboral de la Universidad de Concepción, señor Rodolfo Walter Díaz. Invitamos a los expositores de esta mesa a pasar a la testera. Que tengan muy buenos días. Buenos días. Damos inicio al primer panel. Despido disciplinario, problemas y alternativas de armonización. Hacemos llegar las excusas de don Pedro Urureta Uriarte, que no ha podido estar presente en esta actividad, y nos acompañan la señora María Cristina Gajardo Arboe, de la Universidad de Chile y ministra de la Excelentísima Corte Suprema, y Lucía Claret Sepúlveda, de la Universidad de Chile, don Pedro Contador Abraham, don Sebastián Pizarro Contreras. Muy bienvenidos a este panel, profesores. Las indicaciones que nos han dado para llevar a cabo esta actividad son el que cada expositor deberá extenderse por un máximo de 15 minutos, que transcurrido 12 minutos les informaré a través de un cartón amarillo que le quedan 3 minutos de tiempo y al término del plazo un cartón rojo. Todas las exposiciones
de la sesión se realizarán de manera continuada. Terminada la última conferencia de la sesión, tendrá lugar un tiempo máximo de 30 minutos para observaciones y preguntas del público, las que deseablemente no debieran durar más allá de 90 segundos cada una de ellas. Solicitamos a las cuestores y al público participante respetar rigurosamente estas normas para poder llevar a cabo esta actividad. ¿Me devuelven? Gracias. En primer lugar, entonces, intervendrá y escucharemos la exposición sobre la buena fe como deber incumplido del contrato individual de trabajo de la señora María Cristina Gajardo Arboe. La señora María Cristina es magíster en Dirección y Planificación Tributaria de la Universidad Adolfo Ibáñez y doctora en Derecho de la Universidad de Sevilla y de Chile. Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Chile, ministra de la excelentísima Corte Suprema, ministra del Tribunal Calificador de Elecciones. María Cristina, te agradecemos en nombre de la facultad y del departamento tu intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo, decano, amigo, colega. Agradezco muy especialmente a la Universidad de Concepción y a la Sociedad Chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por haberme invitado a hablar en este panel, y también por la excelente organización, porque si miramos los diversos paneles, las personas invitadas, los temas escogidos, la verdad es que va a ser una actividad de gran nivel. Luego de agradecer el estar acá, quiero presentar el tema porque tenemos muy poco tiempo, y entonces yo voy a ir más o menos rápido. Presento el tema en sus ideas fundamentales nada más. Me voy a referir a la buena fe como deber en el contrato de trabajo, como deber incumplido, y tomando como base, siguiendo la sugerencia de la organización de las jornadas, un trabajo que yo misma escribí en el año 2010 en la revista chilena de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Chile, volumen 1, número 2. Ahí hay más desarrollo en las explicaciones que yo voy a señalar en esta ocasión. Busco trabajar con el principio de la buena fe desde el punto de vista del observador judicial, que es el trabajo que yo hago hoy. Espero aportar desde ahí. Y diré algunas ideas sobre la manera de abordar este principio en la decisión de los asuntos que toca ver desde la judicatura. Desde luego, vamos a hablar de algunos casos, espero que el tiempo nos dé como para desarrollarlos un poquito más. Sostengo que el principio de la buena fe tiene plena eficacia en el derecho individual del trabajo y forma parte, en consecuencia, del contenido moral o ético-jurídico. A mí no me gusta tanto esa denominación, o parte más bien del contenido no patrimonial del contrato de trabajo. Y este principio sostengo también que entrega coherencia a las normas protectoras del derecho del trabajo. Curiosamente, si ustedes revisan el Código del Trabajo actual, hay 5 referencias explícitas al principio de la buena fe. 3 de ellas se encuentran a propósito de la negociación colectiva o del derecho colectivo del trabajo, que ustedes ya saben, fueron introducidas en lo pertinente a la buena fe por la Ley 20.940 del año 2017, y luego 2 normas adicionales que se encuentran alojadas en el libro 5 del Código del Trabajo a propósito del proceso laboral. No hay referencia explícita al principio de buena fe en el derecho individual de trabajo regulado en el Código del Trabajo. Pero ciertamente es parte de, como ya lo anuncié, sostengo que es parte de las normas que regulan el contrato individual. La buena fe en el derecho del trabajo es posible de abordarla en todo el íter contractual, desde la etapa precontractual. Aquí encontramos las figuras como la selección de personal, el acceso al empleo, también en su desarrollo, desde luego,
en los pactos especiales sobre competencia desleal, secreto industrial o profesional, confidencialidad, y también en pactos que en ocasiones se celebran para regir después de la vigencia del contrato de trabajo. Esto básicamente con los deberes de no competencia o de secreto industrial. En el derecho colectivo del trabajo también se desahoga este principio a través de las prácticas desleales y antisindicales y el deber de negociar de buena fe. Eso está dicho hoy día expresamente en el Código del Trabajo. En el abuso del derecho en materia de constitución de organizaciones sindicales, y también a propósito de la terminación del contrato de trabajo, en donde, aun cuando no tenemos una causal que explicite el incumplimiento de este deber de buena fe, sí suele asociarse jurisprudencialmente, todos lo sabemos, con la causal del 160 número 7, que es el incumplimiento grave del contrato. Ahora, algunas palabras en torno a este principio. Como principio jurídico, podemos sostener que impone un comportamiento que informa a todo el ordenamiento jurídico en general. Bueno, estamos hablando de derecho al trabajo, pero la norma que nosotros tenemos alojada está en el derecho privado y concretamente en el 1546 del Código Civil. Y desde ahí nosotros la tomamos para hacer aplicación de ella en casos concretos. Este precepto que he citado sostiene que los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino, y aquí viene lo importante, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación. Esto que parece tan habitual y un lugar común para nosotros los abogados, es muy importante de entenderlo desde el ejercicio de la jurisdicción, porque cuando estamos frente a un caso concreto en donde el cuestionamiento es si se incumplió o no gravemente el contrato de trabajo, lo que hay que aislar es aquella conducta que, de acuerdo con la naturaleza de ese contrato de trabajo suscrito entre ese trabajador y ese empleador, se vulneró o no este principio o el deber de comportarse de buena fe. Aquí no se trata, esto me interesa dejarlo bien claro porque a veces se malentiende, no se trata de lo que el juzgador cree que debe ser correcto o no en una observación abstracta, es respecto de la naturaleza de ese contrato con esas obligaciones que hay que hacer el ejercicio de análisis si se incumplió o no el deber de buena fe. Y entonces, y aquí voy a seguir a Pla, en la dimensión objetiva del principio de buena fe hay que atender al concepto de buena fe lealtad. Él enarboló o relevó esta idea sosteniendo que la conducta de la persona que considera cumplir realmente con su deber, eso es lo que hay que atender, y que supone una posición de honestidad y honradez en el comercio jurídico, en cuanto lleva implícita la plena conciencia de no engañar ni perjudicar ni dañar. Conlleva la convicción de que las transacciones se cumplen normalmente sin trampas, ni abusos, ni desvirtuaciones. Américo Pla, curso de Derecho Laboral, Montevideo, Ediciones IDEA, año 2000. Siguiendo un poco más con esta referencia a lo que es el principio de buena fe llevado a la decisión de casos concretos, es importante, muy importante para el derecho del trabajo, porque se trata de relaciones interpersonales y de tracto sucesivo, eso todos lo sabemos, entre el trabajador y el empleador, entre el empleador y el sindicato, puede ser entre el sindicato y sus afiliados, o en relaciones vinculadas a el derecho de seguridad social. Ahí también está presente la buena fe. Y dado el carácter consensual del contrato de trabajo, hay múltiples derechos y obligaciones que no pueden constar por escrito y que de todas formas son vinculantes para las partes. Ahí viene entonces la referencia del 1546 del Código Civil con atender a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación. Y aquí surgen, producto de
esta argumentación o de esta secuencia la institución de las cláusulas tácitas de los contratos de trabajo, ¿no es verdad? Que son aquellas obligaciones que se incorporan al contrato producto de el desarrollo o de la puesta en práctica de los deberes mutuos a lo largo del tiempo. Y en este tema o en este punto específico, la buena fe profundiza en el contrato de trabajo y en la relación que se establece debido a este hecho de la consensualidad y del tracto sucesivo como caracteres definitorios del contrato de trabajo, y busca proteger la confianza generada en relación con el acuerdo contractual. Pero esta confianza, yo voy a ser muy reiterativa quizás en esto, esta confianza generada en relación con el acuerdo contractual debe siempre atenderse al marco dibujado por las partes, no al patrón moral que el juzgador quiera imponerle a esas partes. Son temas diferentes. Y por lo tanto, en virtud del principio de buena fe, no se establece que los contratos obligan a todo lo que emana de la buena fe. Esa es una afirmación equivocada. Reitero, desde el análisis que yo busco hacer en estos breves minutos sobre el ejercicio de la jurisdicción, sino que el principio de buena fe, o por exigirlo el principio de buena fe, se obliga a todo lo que emana de la naturaleza de la obligación, que es diferente. Ahora, todos quisiéramos que en el contrato de trabajo existieran estipulaciones explícitas con todos los deberes y con todos los derechos de los intervinientes, pero aquello sabemos que no es posible porque tenemos un contrato que no es solemne. Y buscando hacia atrás en nuestros manuales clásicos chilenos de derecho del trabajo, quisiera destacar a Irene Rojas Miño, no sé si ya habrá llegado, si estará por ahí. Irene, en un manual, tempranamente en un manual del año 2004, refiriéndose al contenido no patrimonial del contrato de trabajo, hizo una referencia explícita al principio. Ella habló del deber de buena fe contractual a propósito de este contenido del contrato de trabajo, señalando que de acuerdo con las normas generales del Código Civil 1546, en el ámbito del contrato de trabajo, la buena fe adopta deberes concretos, como son los de probidad y de cuidado y de diligencia. Claro, hoy día parece más sencillo, ¿no? Referir este contenido al contrato de trabajo, pero no siempre ha sido tan explícito. En el trabajo que sirve de base para esta exposición y para el que fui invitada a exponer, que es del año 2010, ya lo referí, había un desarrollo bastante extenso del principio de buena fe en relación con la teoría de los actos propios. Deseo referirme a aquello para descartarlo. Hago referencia a esta teoría como un antecedente de nuestra historia en los pronunciamientos de la judicatura, y que yo diría que más que estar superado hoy, este tema se ha ido desahogando a través de una nomenclatura diferente. Ya no se habla de ir contra los actos propios, por la connotación negativa que en algún momento de nuestro desarrollo normativo histórico tuvo esta doctrina, pero que de cualquier manera, entendiéndola bajo la dimensión o el prisma o los anteojos del principio de la buena fe, de todas maneras tiene un sentido, ¿no? Y aquí me permito tan solo, porque no voy a entrar en la doctrina de los actos propios, los fallos de nuestros tribunales de justicia hoy día en materia laboral no la explicitan de esta manera. Ya les he dicho, se habla de una nomenclatura diferente, pero sí, por aquí tenía la referencia a Alfredo Sierra. Alfredo Sierra, cuando esta discusión sobre la doctrina de los actos propios en materia de derecho individual de trabajo estaba bastante enardecida, sostuvo que esta teoría de los actos propios puede aplicarse en el ámbito laboral, no la descartó nunca,
en cuanto no implique disposición o renuncia de derecho legal o convencional reconocido. Y yo creo que es así. Los actos propios no se sitúan por sobre el principio de irrenunciabilidad de los derechos laborales, ni tampoco le resta eficacia a la presunción de laboralidad que está contenida en el artículo 8º del Código del Trabajo. Y bueno, como debo referirme al principio de buena fe como deber incumplido del contrato de trabajo, que es el anuncio del inicio de esta exposición, pensé que era bueno ver algunos casos que no me resultan ahí. Hay muchos. Yo quise hacer una muestra representativa de lo que se viene haciendo hoy día en los tribunales superiores de justicia chilenos, y hay 3 casos puestos ahí en la imagen que se refieren en distintas situaciones fácticas al principio de buena fe, y el principio de buena fe dicho de manera expresa. Yo tuve cuidado de seleccionar casos en donde se dice buena fe, se invoca el principio de buena fe y se trabaja con este principio en la motivación de la sentencia para arribar a la conclusión. Y el primer caso, bueno, ustedes lo pueden mirar en la imagen, también he puesto la fecha de la sentencia y los ministros de la Corte Suprema que participaron o que intervinieron en la decisión. El primer caso es el de un vigilante que falsea información para obtener un crédito en una institución financiera. Él falta a la buena fe, falsifica un certificado, una liquidación de remuneraciones y lo lleva a un banco o a una entidad financiera, no lo recuerdo, para obtener este crédito. Y dado que en esa situación se trataba de una información falseada que no tenía impacto finalmente en el contrato de trabajo ni a los efectos de la labor para la cual esta persona fue contratada, ustedes ya advertirán cuál fue la decisión. Hubo una conducta reprochable, pero no se afectó el principio de buena fe en lo que se refiere al funcionamiento de ese contrato de trabajo. Enseguida, un segundo pronunciamiento referido a un trabajador de un banco que tenía en tanto trabajador una condición especial para conseguir millas o acumular millas en una línea aérea, y él genera una serie de transacciones ficticias a cuentas corrientes de sus compañeros del banco para obtener mayores ventajas en este plan de millas de Lampaz. Y aquí sí, si ustedes advierten este sencillo relato de los hechos, aquí sí hay un impacto, ¿no es verdad?, en lo que es el funcionamiento del banco empleador. Hay un impacto en las cuentas corrientes de sus compañeros y en la gestión de beneficios que el banco proporciona a sus empleados. Aquí sí el despido prosperó como un despido justificado, y también aquí se hace una referencia explícita al principio de buena fe. Y el tercer caso, que quise ponerlo a pesar de que es un poco más antiguo, porque yo pienso que sin adelantar criterios ni inhabilitarme en ninguna de estas causas, porque no tiene sentido hacerlo, pero son casos muy frecuentes. Eso quiero decir. Gente o trabajadores que suelen faltar todos los viernes del mes o faltan un viernes, un lunes o en vísperas de feriado, como está puesto ahí, y que esto no alcanza a configurar la causal de inasistencias injustificadas por más de 2 días seguidos, ¿no? Que está puesta en el Código del Trabajo, y que de igual manera, en este caso que se conoció en el año 2013, se consideró que atentaba contra el principio de la buena fe. Hay un desarrollo interesante respecto de esta causal. Y para concluir, porque yo creo que no me queda mucho tiempo, a ver,
a ver si explico por qué elegí este tema. En el trabajo que, reitero, por el cual se me invitó a participar en este panel, que yo misma escribí en el año 2010, en la parte final yo hice una referencia a la situación de trabajadores honorarios que tenían o registraban daño previsional precisamente por trabajar en esa situación y que eh, eh, por ese tiempo acababa de promulgarse para entrar en vigencia prontamente la Ley 20.255 sobre reforma previsional que obligaría a los trabajadores independientes a afiliarse al régimen previsional, y mi trabajo concluye diciendo: solo el tiempo dirá qué es lo que va a pasar con esto. Bueno, el tiempo lo dijo, y eso es lo que refleja lo que quiero explicar en los minutos que me quedan respecto de esta materia. Tenemos, eso sí, que sumarle a la ley 20.255 la ley 21.133 del año 2019, que ya ha establecido de manera permanente la obligación de los trabajadores independientes de hacer sus propios aportes previsionales. Y de nuevo, en estos 4 fallos que aparecen en la imagen, hay referencias a la manera en que son los primeros fallos que iniciaron los criterios que hoy día se están aplicando, porque esto tiene mucho detalle, pero estos son los primeros de la serie que hoy día contiene los criterios vigentes. En materia de nulidad del despido, se ha decidido no aplicar la ley Bustos respecto de personas que han estado trabajando por tiempo bajo el sistema de honorarios y que luego de pasar el tiempo van o accionan ante un tribunal por el reconocimiento de una relación laboral, reconocimiento que se les concede, pero sin otorgarles esta ley Bustos. Y esto se ha hecho bajo el argumento, no tengo tiempo de desarrollarlo mucho, pero se ha decidido así fundamentalmente teniendo en vista que durante el tiempo, tratándose de la función pública, y me refiero a personas honorarios en la administración del Estado y en la administración municipal, que está siendo muy frecuente la litigación en esta materia, bajo la idea de que tratándose de estas contrataciones honorarios, ha habido una presunción de legalidad respecto de esa contratación, cuestión que sirve o permite justificar la inaplicación de la institución de la nulidad del despido o de la ley Bustos respecto de este tipo de desempeños. Y se explicita en estos pronunciamientos el principio de buena fe. Se invoca la presunción de legalidad unida al principio de buena fe contractual. Y luego la consecuencia en materia de cobro ejecutivo de deudas previsionales, que son las que surgen del reconocimiento de la relación laboral de estas personas. Ahí también ha habido esto lo podemos discutir si quieren porque yo sé que es debatible, ha habido una argumentación en favor de inaplicar multas, no condenar por intereses penales respecto de unos deberes de cotizar en seguridad social que surgen recién con la sentencia definitiva. Antes de que se me tiren encima, yo sé que esto tiene mucha cara de las sentencias constitutivas, ¿no? Que era la discusión que años atrás tenía lugar con la teoría de los actos propios. Pero estamos instalados en una materia muy acotada. Es el trabajo bajo el sistema de honorarios en la función pública, en donde está esta presunción de legalidad y en donde se ha querido buscar argumentos sensatos para poder
permitir que las instituciones finalmente puedan desenvolverse normalmente. No olvidemos que aquí hay un impacto también presupuestario muy importante en este tipo de organismos. Y entonces, en el cobro ejecutivo de deudas previsionales y en general en materia de crédito previsional, lo que hoy se concede desde la judicatura es el pago de obligaciones previsionales siempre que no haya existido una cláusula contractual que obligaba a ese trabajador a hacerse sus propios aportes previsionales, o bien que no habiendo dicha cláusula, el trabajador de igual manera se comportó como un trabajador independiente y él hizo sus propios aportes. En esos casos, nosotros no concedemos el pago de estas cotizaciones previsionales porque existiría un enriquecimiento sin causa, ¿no es verdad? Un pago doble respecto de la institución previsional, cuestión que también sé que es discutible, ustedes me dirán por la capitalización individual, hay toda una posible discusión ahí, pero yo les estoy mostrando tan solo un ejemplo de cómo hoy día el principio de buena fe se desahoga a través de materias en donde es necesario tomarlo como herramienta para poder arribar a una decisión con un mejor criterio de justicia. Ahí tienen los fallos y para concluir, porque ya creo que no tengo más tiempo, me parece que así como hay una referencia concreta hoy día al principio de buena fe en nuestro Código de Trabajo en materia de derecho colectivo y en materia procesal laboral, creo que sería deseable consagrarlo explícitamente también en el libro primero o los libros primero y 2 del Código del Trabajo a propósito del contrato individual de trabajo. Eso es, muchas gracias. Bien, a continuación se escuchará la exposición de la señora Lucía Planet Sepúlveda. El tema a exponer es una pregunta. Se pregunta si cambió la forma de despedir y de impugnar el despido por las causales del artículo 160, número 1, letra B y F, sobre acoso sexual y acoso laboral. La señora Planet es abogada y licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile. Es magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Talca y de la Universidad de Sevilla. Profesor asistente del Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Chile. Defensora laboral de la Oficina de Defensa Laboral de Santiago. Profesora, muchas gracias, la escuchamos. Muchas gracias a la Universidad de Concepción por la invitación y saludo a todos los presentes, a quienes lograron llegar desde fuera, quienes están aquí. Muchas gracias por la invitación. El tema que nos convoca hoy día efectivamente es una pregunta. ¿Cambia la forma de despedir por las causales de acoso sexual y acoso laboral? Y evidentemente que esta pregunta se sitúa en un contexto. El contexto normativo de la reciente ratificación del Convenio 190 y su vigencia en junio, así como la vigencia también el 1 de agosto de la Ley 21.643, Ley Carín, así como también las leyes sobre erradicación de la violencia contra las mujeres. Podemos decir que junio, julio, agosto se dictaron circulares, dictámenes y que esta materia ha sido bastante contingente. De hecho, muchos de los ponentes de estas jornadas dirán que la ley Carín es una ley mediocre y otros ponentes dirán que es un gran avance en materia de derechos fundamentales de las mujeres en materia de erradicación de la violencia. Y en ese contexto normativo es en el cual se sitúan estas preguntas. ¿Cambia a propósito de estas reformas legislativas y así como también de la interpretación que debemos tener con el Convenio 190, la forma de despedir y a su vez la forma de impugnar de los trabajadores un despido por estas materias? Y nos podemos dar cuenta que estamos en una materia que todavía no tenemos, en la cual no tenemos sentencias ejecutoriadas respecto de la vigencia de las nuevas leyes. Por ende, podemos decirlo todo, podemos opinar de todo y ya podemos advertir que hay distintas posturas sobre algunos puntos. También las preguntas se sitúan en un contexto estadístico. La violencia en el ámbito laboral tiene rostro de mujer. Las cifras sobre acoso sexual son desproporcionadamente mayores en afectación a las mujeres y las de acoso laboral cada día se acercan más y también superan evidentemente a la de los hombres.
podemos darnos cuenta que en el primer balance de la ley Carín, cuando se computa el primer mes de denuncias, se replica más o menos el fenómeno que venía pasando desde antes. Esto es que hay mayores denuncias de acoso laboral que de acoso sexual y que son más afectadas las mujeres que los hombres, en una proporción casi del 90% respecto de acoso sexual y casi de un 67% respecto de acoso laboral. También, si miramos el detalle de algunas cifras o de algunas sentencias que dan cuenta de estas denuncias, por ejemplo, las de acoso laboral, nos podemos dar cuenta a propósito de un estudio de la profesora Lidia Casas de la Universidad Diego Portales, que el acoso laboral que es denunciado por mujeres mayoritariamente ocurre por razones de maternidad, así como también en espacios que son bastante masculinizados. Pero también algo que llama la atención a propósito de ese estudio es que los litigantes muchas veces denuncian lo que es un acoso laboral, pero no denuncian a su vez la figura discriminatoria que puede existir. Esto es, no terminan denunciando un acoso sexista o no demandan en la tutela de derechos fundamentales el derecho a la afectación de no discriminación. También llama la atención de ese estudio cómo terminan esas causas de acoso laboral en un estudio casuístico que efectúa en determinados tribunales, el porcentaje de sentencias que finalmente son acogidas en las cuales se denuncia la existencia de acoso laboral. Uno puede darse cuenta que son bastante pocas las sentencias que se terminan acogiendo en las cuales se denuncia esta figura. Uno pudiera decir, quizás puede ser por un tema probatorio, como también por un tema de elementos de la configuración de lo que es un acoso laboral y cómo hasta antes de la vigencia de la ley Carín, el elemento de la reiteración era uno de los principales invocados por los tribunales para desechar muchas de estas causas. Y también nos vamos a situar en estas dos preguntas en un contexto temporal, porque sin duda que podemos criticar muchos aspectos de la ley Carín, quizás en el ámbito preventivo, quizás en el ámbito de la investigación, pero estas preguntas se sitúan al final. Esto es cuando ya se terminó la investigación, cuando ya se validan las conclusiones por parte de la Dirección del Trabajo en caso de haberse realizado una investigación interna por parte de la empresa, y cuando finalmente se ejerce el poder sancionatorio del empleador de tomar la decisión si va a despedir o no por una causal de acoso sexual o acoso laboral. Estamos al final de todo lo que implica, por ejemplo, la ley Carín en estas materias. Estamos en los últimos días. Podríamos decir que si sumamos los 30 días que debe durar la investigación desde la denuncia, más los 30 días que tiene la Dirección del Trabajo para formular observaciones, más los 15 días en los cuales se tiene que tomar una decisión y comunicar la decisión a los presuntos despedidos, a las partes intervinientes en la denuncia, podemos estar hablando aproximadamente del día 76, 78 de ocurrida la denuncia. Y eso es un aproximado, porque si miramos detenidamente el Decreto Supremo 21 del Ministerio del Trabajo que establece las directrices para investigar en estas materias, nos damos cuenta que ahí se señala que esos 15 días son días corridos. Entonces ahí hay que calcular días aproximados. Cambia entonces la forma de despedir. Y aquí puede resultar relevante recordar que las causales de acoso sexual y acoso laboral no se llaman así nada más, sino que están insertas en el 160, número 1 del Código del Trabajo, que señala que corresponden a conductas indebidas de carácter grave y debidamente comprobadas. Y luego se señala claro la letra B y la letra F. Pero no nos podemos olvidar de ese antecedente preliminar que forma parte de la causal. Y ahí uno pudiera pensar respecto a si cambia la forma de despedir. Bueno, cambió lo que es el concepto de acoso laboral en el sentido que se deroga o se elimina lo que es el requisito de la reiteración. Por cierto que pueden existir acosos y quizás mayoritariamente se van a seguir presentando así, que tienen una reiteración en el tiempo las conductas, pero ahora se permite la posibilidad de que sea solo una conducta la que pueda constituir un acoso laboral. Y en ese sentido, sí cambia para los empleadores, a lo menos el tener en cuenta esa noción modificada por el legislador.
No se modifica el acoso sexual por la ley Carín. Pero si miramos o interpretamos la figura del artículo 2 del acoso sexual con el convenio 190, ciertamente que podríamos esperar o inferir que algunos criterios o algunas interpretaciones que se podían denominar restrictivas sobre algunos elementos, como lo que es el requerimiento o el no consentimiento en la figura, pudieran ser interpretados de una forma más sistemática, si se quiere, con los convenios ratificados por el país. Pero si vamos al meollo de la forma de despedir, uno pudiera pensar en formalidades del despido y para eso nos podemos conducir al artículo 162 del Código del Trabajo, que básicamente, dentro de exigirle varias formalidades al empleador, en lo central exige que se invoque en la carta de despido una causal legal y que se señalen los hechos que sustentan esa causal legal. Ese artículo 162 sigue plenamente vigente. Y si respondiéramos solo esta pregunta en base al artículo 162, podríamos decir, no cambia la forma de despedir. El empleador sigue debiendo respetar esas formalidades. Lo ratifica también el artículo 22 del Decreto Supremo 21, que señala el artículo 162 está incólume, se debe seguir respetando. Si volvemos a advertir una diferencia o un cambio en este plazo de 15 días, corridos, interpreta el Ministerio del Trabajo, para finalmente comunicar el despido. Y si también uno pudiera tener la duda sobre si cambia la forma de despedir a propósito del artículo 211E, inciso 3, porque allí se señala que antes de tomar la decisión de despedir por acoso laboral, solo a propósito de esa causal, el empleador debe considerar la gravedad de los hechos investigados. Y uno podría preguntarse entonces, ¿acaso se está incorporando el elemento de la gravedad también para poder despedir? Y ahí no nos podemos olvidar que estamos en el 160 número 1, donde ya se exige gravedad de la conducta. Entonces, uno tampoco podría decir, bueno, entonces la gravedad solo se nos está pidiendo de evaluar para el acoso laboral y no para el acoso sexual. No, ambas conductas están insertas en el artículo 160 número 1. Sí hay un énfasis del legislador por evaluar la gravedad en los casos de acoso laboral y que tiene una explicación precisamente en la modificación de la ley Carín que permite ahora que una sola conducta pueda constituir un acoso laboral. Pero esa conducta, podemos entender, tiene un apellido, una sola conducta, pero grave. De lo contrario, puede que sea desechada por el tribunal como configurativa del ilícito laboral de acoso laboral. Ello no quiere decir que cerrada la posibilidad del tribunal de un acoso laboral, no lo estima configurado, no pueda entenderse igualmente por un tribunal que exista una lesión de derechos fundamentales. Ojo con eso, existe jurisprudencia, la dejo en una de las láminas siguientes, el caso en el cual se desecha el ilícito laboral, pero sí se acoge una denuncia de tutela de vulneración de derechos fundamentales por estimarse que igualmente se vulnera un derecho fundamental. Y a propósito de esta gravedad, tenemos que reconocer que cada vez que el legislador incorpora este término, está incorporando un concepto indeterminado y abierto, que finalmente entrega cierto poder a la judicatura en cuanto a la calificación jurídica. Ya los podemos saber a propósito de las causales de despido del 160 número 7. Todos los criterios que se han enarbolado por la judicatura para determinar si una conducta es grave o no. Doctrinas que también se asocian al perdón de la causal, al non bis in idem en materia laboral, entre otras. Pero acá hay que tener prudencia, si se quiere, cuando se va a invocar o se va a plantear un caso de acoso laboral sustentado solo en una conducta, dado que se nos va a exigir esa gravedad. Parte de la doctrina dice, debe ser especialmente grave para poder configurarse como tal. Esta gravedad también no está solo dada en estas materias, también está exigida o la debe considerar el empleador o más bien quien investiga a propósito de tomar y adoptar medidas de resguardo sobre investigación de acoso laboral, acoso sexual o violencia en el trabajo. No es algo que debiera ser tan nuevo para el ámbito particular. Y ciertamente que para la judicatura sí tiene bastante mayor recorrido en la interpretación de lo que es
o la calificación más bien de lo que es gravedad a propósito de las múltiples normas que existen en el Código del Trabajo y que exigen la gravedad para poder configurar una conducta. Aquí resulta muy interesante para guiarnos en la materia los criterios que propone José Luis Ugarte sobre esta materia, sobre la gradación de la gravedad. Señala que no todos los acosos van a tener la misma intensidad de gravedad y propone criterios de intensidad, de extensión y de reiteración para ello. Podríamos decir también que a propósito de las pautas hermenéuticas que tiene la judicatura sobre estas materias, uno a veces le pudiera costar entender cómo un acoso no va a ser grave per se. ¿Por qué tenemos que admitir esta gradación? Y uno también lo pudiera pensar a propósito de otras figuras jurídicas que están en el Código del Trabajo, cuando se nos propone en el artículo 485 y siguientes que debe existir en algunos casos una discriminación grave para poder demandar determinadas opciones para los trabajadores. Y ese elemento que da el legislador a la judicatura finalmente, con ese elemento se está introduciendo un elemento de dinamismo en la norma, en el cual finalmente va a ser la judicatura la que va a tener esta flexibilidad para poder determinar finalmente qué conducta puede constituir una discriminación grave, en este caso un acoso de tal gravedad que amerite que la persona sea despedida por la máxima sanción que concibe el ordenamiento jurídico. Y para ello resulta útil para los litigantes y también para la judicatura aquellos criterios de ir separando cuándo una conducta puede ser más grave que otra o cuándo se atenúa la gravedad de una conducta. Entonces, para cerrar esa primera pregunta, uno pudiera decir que en términos generales no cambia la forma de despedir después de la vigencia de la ley Carín, después de la ratificación del convenio 190, en el meollo de formalidades del despido, artículo 162, sí, con algunos matices respecto del plazo, respecto a que cambió el concepto, por supuesto, y que son consideraciones que debe atender el empleador, pero que no atañen a lo que es la formalidad propiamente tal. Respecto a si cambia, la segunda pregunta, la forma de impugnar estas causales por los trabajadores una vez que son despedidos por acoso laboral o acoso sexual, podemos ver una doble perspectiva. Lo podemos mirar desde la perspectiva del recargo legal que van a demandar y lo podemos mirar desde la perspectiva de la carga de la prueba. Respecto del recargo propiamente tal, uno pudiera mirar el artículo 154, número 12. Estamos situados en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad. Este artículo fue modificado a propósito de incorporar el protocolo de prevención, pero no nos olvidemos que al final de ese número 12 viene una mención expresa para el recargo. Se da un incentivo a los empleadores para cumplir íntegramente las investigaciones del protocolo. Y si las cumplen, una vez que sean demandados en caso de existir alguna denuncia por acoso sexual, laboral o violencia en el trabajo, van a eximirse o no van a estar afectos al aumento de la letra C del artículo 168. Estamos hablando del recargo del 80% que se pide en los despidos indebidos, propios de la causal del 160 número 1. Este incentivo que se da al empleador para cumplir íntegramente la investigación finalmente se impacta, si se quiere, lo que es una impugnación, por cuanto uno pudiera decir los trabajadores ciertamente van a estar pidiendo en sus demandas de impugnación igualmente el recargo, pero la judicatura puede que les prive de esta posibilidad si es que estima que se cumplió íntegramente con esta investigación. Respecto de la carga de la prueba, hay dos normas que nos convoca la interrogante. El artículo 211C y el artículo 211E, inciso cuarto, especialmente este último, cuando se señala que para poder, o que más bien los trabajadores pueden impugnar el despido, pero deberán rendir en juicio las pruebas necesarias para desvirtuar los hechos antecedentes contenidos en el informe del empleador o en el informe de la Dirección del Trabajo. Este artículo, complementado también con el artículo 211C,
que dice relación con las observaciones que hace la Dirección del Trabajo a las conclusiones del informe emitido de forma interna por el empleador, y que también regula lo que es el silencio administrativo, por cuanto si no responde en un plazo de 30 días la Dirección del Trabajo, se considerarán válidas las conclusiones del informe, especialmente para efectos de las medidas que debe adoptar el empleador. Estos dos artículos nos plantean la interrogante de si acaso ese informe interno emanado por un particular va a tener o no una presunción de veracidad que, presentada en juicio finalmente, invierte la carga de la prueba respecto de lo que es el artículo 454, número 4 del Código del Trabajo, en la cual estamos acostumbrados a que el empleador sea quien debe probar en juicio aquellos hechos que están en la carta de despido. Hay dos posturas sobre la materia. La primera postura de la Dirección del Trabajo y de José Luis Ugarte. Y la segunda postura, que en la doctrina yo pude identificar en Raúl Fernández. La primera sostiene que no existe una presunción de veracidad en este informe emanado por particulares, que además no existe lo que es un proceso ni administrativo ni jurisdiccional en la investigación. Por ello no deberíamos hablar, dice esta postura especialmente José Luis Ugarte, también Andrés Bordalís, a propósito de lo que es el debido proceso en las investigaciones laborales, no deberíamos hablar de debido proceso, pero lo leemos en el Decreto Supremo número 21 del Ministerio del Trabajo, también incluso la Dirección del Trabajo, y estamos acostumbrados también que parte de la doctrina nos mencione el debido proceso dentro de las investigaciones particulares. Al no existir, dice esta parte de la doctrina, un debido proceso, no tenemos finalmente exigencias propias de una investigación o de un procedimiento jurisdiccional ni administrativo, y sí existen garantías procedimentales como el derecho de las partes de ser oído, el derecho de las partes de aportar prueba, pero no un debido proceso propiamente tal en esta sede. Ello también sumado a que no hay alguna modificación concreta al artículo 454, hace que la Dirección del Trabajo de forma expresa sostenga que la ley Carín no introduce modificaciones al artículo 454 del Código del Trabajo. En una vereda opuesta, Raúl Fernández sostiene que sí existiría una presunción de veracidad, así como la que estábamos acostumbrados, pero de forma normativa, expresa en el artículo 23 del decreto con fuerza de ley de la dirección que regula la Dirección del Trabajo a propósito de la presunción de veracidad de hechos constatados por ministros de fe de la Dirección del Trabajo, existiría una presunción de veracidad en el informe o en las conclusiones e informe realizada a propósito de una investigación interna por el empleador. Y esa situación aparejaría que existiera una inversión de la carga de la prueba, en virtud de la cual ahora son más bien los trabajadores quienes deben aportar en la prueba para desvirtuar finalmente lo que es los hechos constatados o los hechos calificados, las conclusiones por parte del empleador. Algunas reflexiones a partir de estas posturas. Son dos posturas que podemos pensar o inferir que van a irradiar lo que son los tribunales, así como en alguna oportunidad también ocurrió con qué sucedía a propósito de la falta de contestación de la demanda del empleador. Existía una confesión ficta o una contestación ficta. Y la judicatura se inclinó con el tiempo en la confesión ficta, que también importa una presunción propiamente tal. Estas materias son bastante importantes porque impactan en lo concreto. Por ejemplo, si reflexionamos a propósito de una carta de despido sin hechos, si estimamos que ese informe del empleador es una presunción de veracidad, basta que se rinda en el juicio, no se contestó la demanda para que acaso prospere la postura del empleador. Son preguntas prácticas que van a permear lo que son estos debates. Lo mismo, ¿qué pasa con la falta de contestación de demanda en estas materias? También uno pudiera mirar algunos criterios anteriores a la ley Carín sobre estas materias a propósito del informe de la Dirección del Trabajo, en los cuales la Corte Suprema determinaba que aquel informe emanado de la Dirección del Trabajo sí tiene finalmente una presunción de veracidad por el artículo 23 del decreto con fuerza de ley número 2. Pero ojo, en la medida que constatara hechos, no a rajatabla si se quiere.
Y ese criterio nos permite darnos cuenta de que para que se pudiera tratar de sostener una presunción de veracidad, ese informe debería ser completo y validado desde el punto de vista de las garantías procedimentales o principios que se establecen en el Código del Trabajo para que rija la investigación. No podría ser, desde mi punto de vista, un informe o unas conclusiones de cualquier tipo, sino que se debería respetar, si es que se va a llegar a sostener la segunda postura, debería partir desde ese mínimo. Y también la importancia del reglamento interno en estas materias también daba cuenta cómo los vicios del procedimiento de investigación, perdón, se me fue la voz, impedían alcanzar el convencimiento sobre las causales. O sea, también debería hacernos reflexionar sobre estas materias, cuál es el rol que juega el reglamento interno al regular estas materias. Para cerrar, estoy a punto de la tarjeta roja, para cerrar, uno pudiera reflexionar de una forma abierta esta segunda pregunta. La impugnación finalmente va a depender, en lo que respecta a la carga probatoria, un poco a la decisión que tome la judicatura respecto de estas dos posturas. Pero sí, desde un punto de vista estratégico, si llegara a prosperar la segunda postura, de que establece presunción de veracidad, creo que puede ser útil para los litigantes distinguir muy bien lo que es la carga probatoria del ilícito laboral, acoso, de lo que es la vulneración de derechos fundamentales. Porque puede suceder que finalmente, cuando los trabajadores impugnen el contenido de la investigación, por medio de un procedimiento de tutela, puedan sortear lo que es una interpretación restrictiva respecto del artículo 211E, inciso cuarto. Y eso es todo. Muy bien, muchas gracias. Bien, muchas gracias, profesora Planet. Escucharemos ahora la intervención de don Pedro Contador Abraham. Don Pedro es abogado de la Universidad de Concepción, magíster y doctor en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Talca y Universidad de Valencia, magíster en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Alcalá y la OIS, docente en programa de posgrado y en el magíster de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Talca, jefe de la asesoría legislativa de la Subsecretaría de Previsión Social y es autor de diversas obras e investigaciones sobre el tema. El profesor Contador se va a referir a la infracción grave a las nuevas obligaciones preventivas del trabajador o trabajadora como causal de despido. Don Pedro, por favor. Gracias, decano. Buenos días a todos y a todas, a los colegas panelistas. Bueno, primero agradecer a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, a la Sociedad Chilena de Derecho al Trabajo y de la Seguridad Social por haberme invitado a estas jornadas nacionales. Mi ponencia, en términos bien resumidos, va a tratar sobre ciertos aspectos vinculados a la obligación de seguridad del empleador en el contexto del deber de obediencia que tiene la parte trabajadora en materia preventiva, que tiene una naturaleza especial en el contexto de la relación laboral. En ese contexto, cómo se ejerce o se debe ejercer la potestad disciplinaria que el ordenamiento jurídico laboral reconoce al empleador y cómo desemboca o puede desembocar en causales de despido. Y específicamente vamos a tratar de analizar someramente lo que se refiere a la causal del artículo 160, número 5 del Código del Trabajo, que está estrechamente vinculado a estos elementos que ya dije. Vale decir, los actos, omisiones o imprudencias temerarias que puedan afectar la seguridad o el funcionamiento del establecimiento o la actividad de seguridad o la salud de los trabajadores. Dicho ese contexto previo, es importante tener en cuenta particularmente la exigencia de este elemento subjetivo que está contemplado en la causal del artículo 160, número 5 del Código del Trabajo, referido a imprudencia temeraria, y cómo, en mi concepto, esta exigencia de elemento volitivo debería interpretarse armónicamente
en el contexto de la legislación laboral y legislación social aplicable en la materia. En términos resumidos, es importante señalar que mayoritariamente la doctrina nacional y comparada subsume las obligaciones preventivas de los trabajadores en el deber de observar las medidas preventivas adoptadas. Y eso caracteriza de alguna manera la naturaleza jurídica de este deber de obediencia que tiene la parte trabajadora. Es un deber de obediencia que es una manifestación de la posición pasiva que tiene la parte trabajadora, que se inscribe dentro del deber general de los trabajadores de acatar las órdenes legítimas del empleador, pero que en ningún caso puede asimilarse ni en intensidad ni en extensión al deber de protección del empleador. ¿Ya? El artículo 184 del Código del Trabajo consagra esta obligación de seguridad de adoptar todas las medidas necesarias para proteger efectivamente la vida y salud de la parte trabajadora y, por tanto, de lo que se trata es diferenciar los roles y responsabilidades que tienen las partes. Uno, garante de la vida y salud de los trabajadores, y nosotros, la parte trabajadora, de cumplir, obedecer las instrucciones, las medidas preventivas adoptadas y colaborar con el empleador en el cumplimiento de la gestión preventiva. De esta manera queda el entramado de la relación laboral acotada en los términos indicados. Es importante señalar, sí, que en materia de gestión preventiva, el deber de colaboración que tiene en la parte trabajadora es mucho más activo que en otras manifestaciones del derecho laboral, porque requiere evidentemente que un ejercicio permanente y continuo de parte de la parte trabajadora. Para el análisis de nuestra investigación es importante señalar que existe un marco normativo internacional que es bastante consistente con la afirmación, creo, que estamos señalando. Vale decir, existe un conjunto de normativa internacional, particularmente el Convenio 155 de la OIT del año 81, que fue declarado principio y convenio fundamental por la OIT del año 2022. Vale decir que, como en el caso de Chile, no obstante que no está ratificado, está obligado a cumplirlo, y no obstante ello, este tratado internacional se encuentra actualmente en tramitación legislativa para su aprobación. Es decir, Chile además va a ratificar este convenio fundamental. Y aquí viene lo fundamental en el sentido de que las interpretaciones legales, judiciales o doctrinarias deberían adecuarse a este tratado internacional. Y así, respecto de las obligaciones de los trabajadores, el artículo 19 del convenio 155 señala esencialmente que las funciones de la parte trabajadora es velar por su propia seguridad, utilizar los elementos de protección personal, informar cualquier situación de riesgo y cumplir con las medidas preventivas adoptadas. Es decir, el trabajador no tiene un rol de sustituir en todo o en parte las obligaciones que le asisten al primer garante de la obligación preventiva. Y en ese sentido, esta exigencia de autocuidado de la norma internacional no puede llegar a considerarse como una especie de sustituto, reemplazo de esta obligación. Es colaborar, pero para colaborar se requiere que el empleador cumpla primero sus obligaciones y no lo reemplace. Ese es el límite tajante de la normativa internacional y de la doctrina nacional y comparada. En ese contexto, el artículo 184 impone una obligación invigilando al empleado, porque no solo debe adoptar medidas efectivas, sino que parte de estas medidas efectivas requieren que, y así lo ha dicho la Corte Suprema, que el empleador aporte antecedentes
de que concretos de que ha cumplido su obligación de seguridad, por ejemplo, debiendo cerciorarse que sus dependientes, en un caso concreto, utilizaron un determinado equipo o elemento de protección personal. No basta, dicho la Corte Suprema, que se entregue o se exhorte el cumplimiento, ni menos que se entregue al dependiente por sí solo la obligación de cumplir la norma. Se exige un comportamiento activo de el empleador. Ahora bien, es importante señalar que en el caso chileno, nuestro ordenamiento jurídico laboral, el Código del Trabajo, el artículo 67 de la Ley 16.754 y recientemente el Decreto Supremo número 44 del año 2023, que entra en vigencia el 1 de febrero del próximo año, reconocen al empleador no solo la facultad para impartir instrucciones específicas en materia preventiva, no solo la facultad para contener o indicarlas en el contrato de trabajo como fuente de obligación bilateral, sino que también para indicarlas en aquellos instrumentos de naturaleza unilateral en que sí también se puede ejercer este poder de dirección, que es el reglamento interno, cualquiera el tipo, el reglamento interno de higiene y seguridad o el reglamento interno de orden, higiene y seguridad. Y además el empleador tiene la facultad, en caso de incumplimiento, de la facultad de ejercer su potestad disciplinaria, incluyendo el despido. De manera tal que el empleador tiene facultades para, no solo para adoptar las medidas, sino que además para que éstas sean efectivas, ¿ya? Y para exigir su cumplimiento. Y aquí hay un punto bien importante y distinto, un sello distintivo respecto de la potestad disciplinaria del empleador en relación a otras materias del derecho al trabajo. Aquí no solo está involucrado el interés del titular de la organización productiva, ¿ya? Para que se cumpla el débito laboral, que se cumpla lo convenido en el contrato. Aquí es más importante que está en juego la vida no solo del dependiente, sino que de otras personas que estén relacionadas. Por tanto, en la potestad disciplinaria deja de ser discrecional, es parte del contenido obligacional del artículo 184 del Código del Trabajo y por tanto el empleador que no adopte oportuna y adecuadamente la potestad disciplinaria está incumpliendo con su deber de adoptar medidas efectivas. Y esa inconsecuencia impide, en términos de buena fe, imputarle posteriores incumplimientos a ese trabajador o a terceros o otros trabajadores respecto de los mismos hechos. Entonces, es importante destacar esta naturaleza un tanto distinta de la potestad disciplinaria del empleador. Ahora bien, dicho lo anterior, está claro que en los deberes preventivos generales o específicos de la parte trabajadora que estén en el contrato de trabajo, en el reglamento interno, ¿ya? Requieren de alguna manera calificarlo de naturaleza complementaria, secundaria, ¿ya? Y no es, insisto, un reemplazante de la obligación del empleador. Como dije anteriormente, el nuevo reglamento de gestión preventiva de los riesgos laborales señala explícitamente que el deber de protección del empleador del artículo 184 se trasunta en adoptar medidas, como dice el 184, pero de gestión preventiva en un marco sistematizado de obligaciones y responsabilidades. Y señala que es un principio fundamental de la gestión preventiva la responsabilidad que tiene el empleador en el cumplimiento de las medidas de prevención y que a los trabajadores le cabe la obligación de colaborar, de cumplir. Y por tanto, tenemos una consagración normativa positiva por primera vez que se alinea de manera sistemática con lo ya señalado respecto al convenio 155 de la OIT.
El reglamento además señala cuáles son esas obligaciones, tanto generales como específicas, y todas ellas deben contenerse en el reglamento interno, ya sea de orden o de higiene y seguridad. O sea, todas las empresas deberían tener estas obligaciones, entre las cuales, yo no me voy a referir a todas, es cumplir instrucciones, reglamentos y medidas de seguridad establecidas legalmente, observar una conducta de cuidado, que es lo mismo que indica la OIT, respecto a la seguridad y salud, no solo propia, sino que de terceros que le puede afectar o que puedan verse afectados por su conducta en el puesto de trabajo. Es importante señalar que además se señalan provisiones explícitas. Como ya se dijo acá, la violencia y el acoso, el consumo de alcohol, drogas, estupefacientes u otras sustancias prohibidas. Y señala, es importante indicar, que tanto en materia de obligaciones como provisiones se pueden contener otras obligaciones y provisiones, pero explícitamente la norma exige que deben relacionarse con los riesgos existentes en el lugar de trabajo. O sea, no es cualquier provisión, es la referida al riesgo que existe en ese puesto de trabajo. Entonces, no es tampoco inventar cualquier provisión o cualquier obligación, son las relacionadas a la prestación laboral. Importante señalar que se requiere para el ejercicio de toda la potestad disciplinaria un elemento subjetivo, es una relación entre la conducta reprochada y la sanción, tiene que haber una vinculación causal, que es el elemento subjetivo, la culpabilidad, que en general puede ser cualquier tipo de elemento subjetivo, cualquier o dolo o cualquier intencional, salvo que la ley señale alguna exigencia específica. Y en este sentido, el artículo 160 número 5, ya vimos, exige imprudencia temeraria. Ya esto ha sido analizado por la doctrina y la jurisprudencia, pero quiero poner acento en un fallo de unificación de la Corte Suprema del año pasado, que señala que no se exige dolo en esta causal, ni determinados grados de culpa, ya para excluir otro, argumentando que ni el tenor literal de la norma, ni la historia fidedigna, ni la dogmática han señalado aquello, que no se exige previsibilidad del daño que pueda ocasionar la actuación o imprudencia que se juzga, y que la imprudencia temeraria consiste en un comportamiento imprudente de cierta relevancia, dice la Corte Suprema, ¿ya? Que deben medirse según el oficio de la persona trabajadora que lo comete, ¿ya? Y que la conducta reprochada debe traer para la empresa más perjuicio que beneficio. En ese contexto, y por lo ya señalado, el suscrito no comparte esta interpretación porque creemos que si no es aplicable, sí debe ser considerada la clasificación tripartita de culpas del artículo 44 del Código Civil, porque es supletoria a todo el derecho. Porque el Código del Trabajo define la culpa leve como la culpa del empresario. Entonces, ¿cuáles son las reacciones dogmáticas y legales para imputarle derechamente, en un caso determinado, la culpa del empresario al trabajador? Parece como discutible en función del ordenamiento que ya, el internacional que ya he dicho, y el ordenamiento que recientemente se ha dictado. Además, si bien es complejo en un caso concreto determinar qué grado de culpa es, y la propia Corte Suprema indica esta adaptación necesaria al oficio, el hecho de que simplemente se exija que haya más perjuicio que beneficio, en nuestra opinión, hace que esta causal tenga elementos de objetividad que son inaceptables con el carácter tutelar del derecho al trabajo. Pareciera que un simple error es imprudencia temeraria, ¿ya? Y por tanto, creemos
que de alguna manera esta interpretación debería mutarse en el tiempo para que sea coherente con otros institutos del derecho al trabajo y la seguridad social, como la negligencia inexcusable del artículo 70 de la ley 16.744, que ha servido a los tribunales para que se rompa el nexo causal y no haya responsabilidad o se reduzca en caso de conducta sumamente descuidada y no todo tipo de culpa. Creemos que este elemento subjetivo, que es tutelar e integral el derecho al trabajo, debería aplicarse de manera armónica, incluyendo para esta causal despido. Muy bien, Gracias. muchas gracias. A continuación, y dentro de este mismo panel de despido disciplinario, problemas y alternativas de armonización, vamos a escuchar la intervención de don Sebastián Pizarro Contreras. Don Sebastián Pizarro Contreras es abogado de la Universidad de Viña del Mar, candidato a doctor por la Universidad de Chile, magíster de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Chile, profesor de Metodología en Investigación Jurídica en la Universidad Católica Silva Enríquez, y se va a referir al tema mercado, competencia social y negociaciones incompatibles. Comentarios desde el artículo 160, número 2 del Código del Trabajo. Por favor, don Sebastián. Muchas gracias, Rodolfo. ¿Cómo les va? Buenos días a todos. En primer lugar, evidentemente agradecer a la universidad, a la Sociedad Chilena de Derecho al Trabajo y en particular a, usted sabe, Álvaro, compadre, van a ser 20 años de amistad, se celebra el próximo año. Bueno, parto con esto. Tal como lo indicaba en el título, Rodolfo, a mí al menos me parece prudente hacer un examen de naturaleza, en primer lugar, muy breve, sistémica, de aproximación a lo que es el derecho del trabajo. Como buen sistema, o subsistema en rigor, el derecho del trabajo obedece a una dinámica de reducción de complejidades. El mundo es complejo, el derecho del trabajo se encarga de reducir la complejidad, que significa, en el fondo, que trabajemos para alguien. Esa es la dinámica de reducción de complejidad. En esa senda, el derecho del trabajo se construye bajo un fin y finalidades. El gran fin, que constituye la coherencia del derecho del trabajo, no es sino el de la tutela del trabajador, la parte más débil de la relación de trabajo. Eso por un lado. Pero la finalidad, y una de las finalidades, tal vez la más relevante, y del que nace ciertamente el carácter bifronte, en palabras del asesinado profesor italiano de Derecho del Trabajo, Massimo D'Antona, es justamente la tutela del sistema capitalista, ¿no? Sobre el cual se sustenta el derecho del trabajo y que ciertamente el derecho del trabajo procura también su vigencia y subsistencia. Para esto, ciertamente tenemos que ser equilibrados, ¿no? De repente se nos puede ir la balanza mucho hacia un lado o para el otro, y eso implica que derechamente el derecho del trabajo ponga en riesgo también su subsistencia desde un punto de vista de coherencia, ¿no? En ocasiones, y de eso se trata ciertamente los debates de flexibilidad, aunque muchos no lo quieran ver así, trata sobre flexibilizar el fin del derecho del trabajo, ¿no? Cuando miramos en exceso mucha tutela, ¿no?, hacia el sector empleador, pues bien, ahí el derecho del trabajo se está traicionando, derechamente pegándose un disparo en los pies, y ahí sin llorar, ¿no? Vienen las amenazas de que el derecho del trabajo va a perecer, eso es José Luis Carretero Miramar, o que derechamente el derecho del trabajo ya se está alejando de las dinámicas de un derecho social, como diría el profesor José Luis Monereo. Vámonos a lo que es la causal. Si uno mira desde el punto de vista la causal, aquí yo no hago sino más que parafrasear a mi compadre Domínguez. ¿Por qué? Porque finalmente, y lástima que no esté el profesor Irureta, no puedo estar nomás en desacuerdo con cuando nos dice que la figura en comento, no se la voy a explicar, aquí todos somos algo que cachamos de derecho del trabajo, tutela, ¿no es cierto?, la competencia desleal. Para. Competencia desleal, primero para que exista aquello, ¿no?, que se le tiene que permitir al trabajador competir, ¿no? Para que exista competencia tiene que existir libertad. Y para que exista libertad tiene que existir no dominación o no alienación. Pues bien, justamente lo que tutela derechamente el 160 número 2. Lo que existe en estricto rigor es una figura de obligación, una obligación de no hacer, de no competencia relativa, tal como lo indica en su ladrillo el profesor Domínguez. Gran libro, por cierto. No hay competencia desleal.
porque faltan esos elementos, ¿no? Desde el momento en que vemos la figura del 160 número 2, observamos una figura que en rigor revela una tipicidad al menos extensa, abstracta, poco tangible, ¿no? Del cual finalmente, al final del día, basta con que hayan negociaciones incompatibles, ¿qué es eso? Se ha definido por parte de la jurisprudencia, que tienen que estar escritas en el contrato de trabajo, muchas veces ni siquiera están escritas y se han, digamos, justificado los despidos en el nombre de la buena fe, ¿no? Entre otras cositas más. Pero en rigor, más allá de lo que indica el profesor Iureta, más allá de lo que indica el profesor Domínguez, en estricto rigor, una norma desequilibrada como esta, desde el punto de vista de la coherencia del derecho del trabajo, insisto, esto es una visión sistémica de aproximación a la rama, lo que en rigor revela, ¿no? Al final del día, es una cuestión que nos viene como un dato dado y sobre el cual el derecho del trabajo pareciera no tener mucha incidencia. Lamentablemente, justamente en razón de los desequilibrios. ¿Cuál es? Que en rigor el derecho del trabajo netamente tutela una posición de mercado, inhibiendo al trabajador su libertad de trabajo por una supuesta autonomía de la voluntad, porque él consintió con su empleador en el contrato de trabajo coartar su libertad de trabajo y de empresa, por cierto, porque él libremente, a mí me han estas cosas, pues son puras reduccionismos baratos. Él consintió en el contrato de trabajo aquello. Ya, bueno, mito, ¿no? En fin, vienen dadas a la rama cuestiones como mercado y competencia. Nosotros como derecho del trabajo no podemos incidir mucho en esto. Es más, tutelamos una posición de mercado y de competencia del empleador del trabajador sin saber si es que esa fue obtenida de buena forma o con buenas armas. No sabemos si finalmente esa posición de mercado fue obtenida. Lo único que nos importa el derecho del trabajo es llegar y validar, ¿no? ¿Mediante cómo? Mediante figuras como esta, desequilibradas. ¿Y ahora quién podrá defenderme? Como diría el Chapulín Colorado. Pero, qué ironía, la libre competencia. Esto es curioso, porque hoy, ¿cómo la libre competencia, que es aquello que muchos demonizan a través de las figuras del mercado y qué sé yo, puede venir a echarle una manito al derecho del trabajo? Muy simple. Voy a colocar dos situaciones, ¿no? Dos situaciones que en rigor son contingentes, son hechos, uno comparado y el otro nacional. Comparada. La Federal Trade Commission, oh yeah, de Estados Unidos, en abril de este año, dictó una norma aplicable a todos los estados de la Unión, estamos hablando de Estados Unidos ciertamente, en el que se establece la prohibición absoluta de las cláusulas de no competencia contractuales y postcontractuales. El argumento que extrae o que señala la FTC, Federal Trade Commission, es el siguiente. Las cláusulas de no competencia, insisto, sin distinguir si son contractuales o postcontractuales, es que derechamente afectan el mercado del trabajo. ¿Y cómo afectan el mercado del trabajo? Mediante la disminución de las remuneraciones, mediante la falta de apoyo a los emprendimientos y mediante la dominación, es casi leer a Max Weber lo que indica la FTC en ese apartado de su normativa, afecta y incentiva la dominación del trabajador por parte de un empleador, ¿no? Y ergo, lo que hace es eliminar las cláusulas de no competencia, o mejor dicho, proscribe en las contractuales y elimina la posibilidad de contractualizar, ¿no? Ya sea a través de un finiquito, o digamos, algún episodio derivado del término de la relación de trabajo, las cláusulas de no competencia contractuales y postcontractuales. Miren, qué curioso. Ese organismo norteamericano lo que nos dice es, mire, el trabajador, en nombre de la libertad de trabajo, fundamentalicemos los argumentos, en nombre de la libertad del trabajo, pero no desde una perspectiva particularmente constitucional, al modo que siempre se hace por parte de los tribunales en Chile, sobre la libertad de trabajo, lo que dice es que el trabajador, desde la perspectiva de la libertad, una libertad desde el trabajo y a través del trabajo, puede fortalecer las dinámicas de mercado en un mercado que, aquí no hay que abrir el diario para corroborarlo, se ve resentido justamente por la falta de incentivos de inversión, ¿no?
y justamente hace y genera políticas de mercado del trabajo desde la libre competencia, afectando la contractualización de los trabajadores. Primera cuestión. Y la segunda cuestión es una que ocurrió en nuestro país y que pasó particularmente piola, sutil. En diciembre del año 2023, nuestro factible mejor amigo, o nuevo mejor amigo, fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, en el Día de la Competencia, lo voy a leer, dijo lo siguiente. En Chile, la institucionalidad de libre competencia cuenta con plena competencia para conocer acerca de conductas que impidan, restrinjan o entorpezcan la libre competencia en los mercados laborales o que tiendan a producir dichos efectos. Señala, a su vez también, que es precisamente ese poder de compra, esto es el poder de mercado, con que pueden contar las empresas empleadoras de cara a los trabajadores de manera de fijar los salarios y otras condiciones por debajo de sus términos competitivos, lo que representa una legítima preocupación para la Fiscalía Nacional Económica en la medida que ese poder de mercado se obtenga de forma ilegítima o se ejerza abusivamente. Mire qué curioso. ¿Cuál es el punto aquí? Jorge Grunberg lo que nos está diciendo es que más allá de que se haya derogado esa norma del artículo del decreto ley 211 que justamente le da posibilidades, ¿no es cierto?, a la institucionalidad de libre competencia fiscalizar derechamente los mercados económicos, los mercados laborales, hoy por hoy dice que la actual orgánica, la actual, digamos, normativa, ampara precisamente a la FNE a fiscalizar los mercados laborales y las actitudes. Ahora, fíjese cuán sexy puede ser esta posibilidad. Pues, ¿sabe qué? Y por eso les digo, puede ser nuestro nuevo mejor amigo, sin necesidad de reforma, sobre el cual especializarnos y hacernos los especialistas cada cierto tiempo. Está todo aquí, ¿no? No necesitamos reforma para esto. En vez de pelear, disculpen el francés, piñientas, 6 a 11 remuneraciones, ¿no?, por solamente la hipótesis del despido injustificado, vamos a poder ir eventualmente, y aquí yo voy a hacer una pequeña reflexión al final de lo que voy a decir, al Tribunal de la Libre Competencia para pelear 60.000 UTA. Son 50 millones de dólares, eventuales, digamos, sanciones penales que van entre 3 años entre 3 años y 10 años un día, más daño moral. No. ¿Irá a ocurrir esto? No lo sé, pero tampoco esto antes de investigar sobre el tema me era conocido, ¿no? Uno nunca sabe los vericuetos de la institucionalidad en Chile. Es cosa de aprender las noticias y ponerse a llorar un ratito. Pero en rigor, uno nunca sabe lo que nos puede deparar en este sentido la libre competencia, ¿no? Algún colega podría decir, mire, pesco a 5 trabajadores que lo despidieron porque, no sé, pues, eran reponedores y el fin de semana trabajaban en un kiosco al final del día, no sé, repartían abarrotes, vendían abarrotes, y de esto se dio cuenta un supermercado que tiene como mascota un elefantito y lo echó a todos. Bueno, despido justificado, vamos a ir para el Tribunal de la Libre Competencia a pelear mi 20% de las 60.000 UTA. Maravilloso. Bueno, ¿se podrá dar? No lo sé, insisto, ¿se podrá? No lo sé. Pero eso lleva a pensar ciertamente que siempre, y con esto ya quiero que me esté mirando casi, siempre hemos visto como primera ratio la vulneración de los derechos fundamentales de los trabajadores cuando de la libre competencia se trata. En otro lugar he podido analizar justamente que se desconoce la normativa del Código Penal 284, si tanto le interesa al trabajador, al empleador proteger su secreto industrial y profesional, pues bien, tiene la figura del Código Penal. El tema está en que solamente da un presidio menor en su grado mínimo medio, ¿no? A diferencia de lo que me indica el Tribunal de la Libre Competencia, 3 años un día de año. 3 años y de año a 10 años un día. También está la ley 19.069 sobre protección de propiedad industrial e intelectual. También está ahí, ¿no? Chile adhirió al ATIC, también hay, a través del mismo se reformó la legislación para derechamente perseguir el daño moral. ¿Por qué hay que atacar e impedirle al trabajador competir? Y ahí es donde viene finalmente la dinámica de la competencia social. Competencia social que en rigor es un término muy poco revisado en Chile, también porque su mayor cultor es un autor que hace clase en la Universidad de Amberes en Bélgica, Marc Rigaud, que espero algún día traducir, que justamente nos habla de la competencia social. Y si justamente se olvida de la matriz de la libre competencia en esta sede. ¿Cuál es esta? Revitalizar y desalienar al trabajador de su condición de subordinado o dominado. ¿Mediante cómo? Mediante la revisión de su potencial
dentro de un mercado laboral, ¿no? Revitalizar el potencial del trabajador, refijar la vista en lo que son las posibilidades de carrera, preocuparse el derecho del trabajo por la carrera del trabajador, ¿no? En un medio social donde a través de la libertad de trabajo, a través de la misma y desde la misma, puede finalmente desalienarse, ¿no? Luego, o sea, mientras está la relación laboral vigente y luego que ésta termina, ¿no? Mediante la revisión, ciertamente, de una lectura más acorde al 160 número 2, perdón, al 19 número 16 actual, y que por lo visto no va a cambiarse en mucho tiempo, ¿no? Referente a la libertad de trabajo. Sobre dicha base, parecía ser sumamente esencial revitalizar, insisto, la figura, o sea, al trabajador en tanto ente participe de una comunidad, ¿no? Que este sea un discurso de derechos, evidentemente, pero también consciente de que estamos todos insertos dentro de un mercado de trabajo competitivo, siendo seres competitivos, ¿no? Con potencial. Y esa matriz es la que justamente el derecho del trabajo ha olvidado, porque precisamente cuando trata estas cuestiones, nota claramente un desequilibrio en favor del empleador. Cuanto tengo que indicar. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Vamos a ofrecer la palabra, pero llevamos algún retraso, de manera tal de que vamos a limitarla a 2 o 3 intervenciones, por favor, porque hay actividades posteriores. Ofrezco la palabra. Yo pediría que se identificara a quien formula la pregunta y a quién se la formula. 1, 2 y 3. Eso, las personas que están aquí. Les pediría que formulen su pregunta, indiquen a quién, y luego se produce la ronda de respuestas y con eso vamos a concluir. Por favor, profesor. Hola, buenos días. Tamara Besay aquí por si acaso. Mi pregunta va dirigida a la profesora Cristina Gajardo en relación a lo último que mencionó respecto a las cotizaciones previsionales, la ley Bustos. Bueno, sé que eso era respecto del empleador cuando es el Estado. Mi pregunta es en relación a ese tema, pero en un particular. Es bien puntual. En una causa en que se demandaba la nulidad laboral, perdón, la nulidad del despido, la contraparte opuso la excepción de compensación por la retención del impuesto que había efectuado obligatoriamente por ley, que se efectúa el 13,algo% de retención de la boleta de honorarios. En ese caso no llegamos a sentencia, pero siempre me quedó la duda de que claro, efectivamente, si se declaraba la ley Bustos, el empleador debía las cotizaciones previsionales, pero efectivamente había efectuado una retención en la boleta de honorarios porque también se trataba de una declaración de relación laboral. Me faltó indicar eso al principio. ¿Cómo ve usted si existe o no esta compensación en esta retención, en este aporte que efectivamente efectuó el empleador? Porque fue él el que hace este aporte a las instituciones, pero que es menor al que hubiera existido si es que hubiera existido un contrato de trabajo. No sé si me expliqué bien. Sí. Muchas gracias. Esperemos la ronda de las 3 preguntas y así cerramos. La segunda persona que quiere intervenir, por favor. Se identifica y señala quién en general va a contestar la pregunta sin perjuicio de que los demás panelistas pueden también intervenir. Hola, buenos días, qué interesantes los temas. Mi nombre es Adriana, yo soy estudiante del doctorado en Derecho Privado acá de la facultad. Mi pregunta es para don Sebastián Pizarro, una pregunta que siempre he tenido respecto del derecho laboral, pero respecto a este tema en específico. ¿Realmente la causal del 160 número 2, de la que usted habla, no sé si es el número exacto, establece una obligación de no hacer? ¿Por qué le digo? Porque una obligación de no hacer desde la perspectiva del derecho privado, lo que me habilitaría es, en última instancia, a pedirle una indemnización al trabajador por incurrir en ese hecho. No creo que estas normas me den pie por sí solas para pedirle yo una indemnización al trabajador. Más bien lo que pienso es que establecen consecuencias. Esa es la primera duda, ¿no? No me parece que sea una obligación tampoco me parece que esta norma restrinja que el trabajador efectivamente realice negociaciones incompatibles. Lo que me habilita a mí es a no tener por qué tolerarlas. Y aquí viene la segunda pregunta. De acuerdo a su planteamiento, no sé si yo estoy bien,
Si yo tengo una pequeña firma de contabilidad o un pequeño estudio jurídico, ¿me debo ver obligada a tolerar que uno de mis trabajadores capte clientes con mis recursos y no lo puedo despedir? Recuerdo, de acuerdo al caso que usted hace referencia de derecho comparado en Estados Unidos, me parece mucho que ahí existe el despido sin causal. Aquí en Chile ya no existe. Aquí yo no puedo despedir a un trabajador porque sí, tengo que tener una causal. No existe desahucio salvo, si no me equivoco, para las trabajadoras domésticas y para los gerentes. Entonces, de acuerdo a su planteamiento, ¿debería yo tolerar que mi trabajador, al cual yo le pago por su tiempo y al cual yo le proporciono recursos, capte clientes para un emprendimiento propio que compita conmigo solo en nombre de la libre competencia? Esas serían mis dos preguntas. Gracias. La tercera intervención. Solo tres. Había una tercera que estaba aquí adelante, me parece. Los organizadores nos han pedido ser muy estrictos con el tiempo porque hay actividades que van a seguir durante todo el día. Por favor. Muy buenos días, mi nombre es Leopoldo Vidal, soy estudiante de magíster de acá de Derecho Laboral. Primero felicitar a los exponentes, acá un humilde litigante que se nutre de lo que están hablando ustedes, y para nosotros que litigamos día a día en distintos tribunales, escucharlo de verdad ha sido un placer. Mi pregunta va para la profesora Lucía Prat. Ya, interesante, profesora, lo que usted planteó, pero tengo una duda, porque cuando uno se enfrenta a una tutela por acoso laboral, ya, usted mencionó algo que me llamó mucho la atención. Dijo que quedaría cojo, ya, o faltaría, si es que no aplicamos, en este caso también, la discriminación sexista. Entonces, en el caso de la violencia contra la mujer, entonces, mi pregunta vaya, ¿por qué usted planteó que el acoso no basta, sino que tendríamos que también aplicar la discriminación? Para mí sería importante escucharla porque me llama mucho la atención, porque uno muchas veces ve el acoso, entiende y se dedica a desarrollar esa idea, pero acompañarlo con la discriminación sexista me llamó mucho la atención y me gustaría ahí que se pudiera explayar, profesora, en ese sentido. Muchas gracias. Vamos a dar respuesta en el orden en que se plantearon. Profesora. A la pregunta de el éxito o no de una excepción de compensación opuesta por el empleador respecto de la retención del impuesto a la renta que se sigue de la boleta de honorarios, a mí me parece que no es posible, porque la naturaleza de esos créditos es distinta. Y hay además en el caso de la retención del impuesto, es una obligación tributaria, no tiene una naturaleza o una genética ni laboral ni previsional, entonces ahí hay un impedimento, pero además visualizo un problema práctico, porque habrá situaciones, las menos, pero las habrá, en donde ese 10% no vuelve al trabajador, sino que se lo deja el Estado, ¿no? Por los montos de ingresos de ese trabajador, no se le va a devolver a él, y por lo tanto ahí tampoco hay un enriquecimiento indebido de su parte, porque forma parte de sus obligaciones tributarias. Así es que no le veo mucho futuro a ese tipo de excepciones. Gracias, profesor. Bueno, rápido. Adriana, buena pregunta. Mire, a ver, obligación de no hacer, uno lo puede extraer de la textualidad misma del artículo, se señala que hubieran sido prohibidas por escrito en el respectivo contrato. O sea, yo te digo, tú no puedes hacer esto. Ahora, justamente la exposición y el texto que espero salga, ojalá salga publicado. Si no te lo mando, me mandas el correo, te lo mando, porque está todo, digamos. Uno puede decir, a ver, la hipótesis es, ¿por qué yo tendría que tolerar finalmente que alguien al cual yo le pago con mis medios y todo lo demás? Pero en muchas ocasiones, y esto me ha tocado revisarlo y litigar en pro de trabajadores, se da como el ejemplo que daba, que el fin de semana tiene un pequeño negocio de abarrote o sea, fuera de la jornada de trabajo, de una pequeña, digamos, un pequeño kiosco, y finalmente le dice, mira, no puedes hacer esto porque estás compitiendo conmigo. ¿El Jumbo no patrocina esto, Rodolfo? No, listo. El Jumbo te dice, no, está contratado. O sea, el tema está en que si uno pone a equilibrar estas cosas, existe una preponderación por parte de la norma respecto a derechos fundamentales, ¿no? Coloca en un pedestal mayor a alguien que netamente quiere cautelar su posición de mercado, ¿no? Sin revisión, y este es el pecado de origen del sistema de despido en Chile, que finalmente el trabajador, yo lo he hecho,
y después veremos, ¿no? Si es que finalmente el despido fue justificado o no, ¿no? Y eso es lo dramático, porque traicionas doblemente la ratio finalista del derecho al trabajo, ¿no? Desde el punto de vista de la estabilidad, pero a su vez también desde el punto de vista del reequilibrio, ¿no es cierto?, de los derechos fundamentales en juego. Aquí, evidentemente, hay una libertad de trabajo constreñida absolutamente, porque supuestamente el trabajador suscribió de común acuerdo con su empleador una cláusula de no competencia. Entonces, es ahí el punto, ¿no? O sea, me parece que es justamente la revisión constante, que estos somos tributarios de nuestros profesores, algunos, por cierto. Hemos visto esta cuestión como una dinámica de competencia leal, cuando en rigor el trabajador nunca está compitiendo. ¿Qué tiene que hacer o sea, y esto, por favor, lo estoy colocando dentro del escenario que aquí, a diferencia de España y Alemania y Austria, a propósito de las cláusulas de competencia postcontractual, que también tienen aplicación en lo contractual, no se distingue entre la calidad de trabajador. Esta norma es aplicable de gerente al último eslabón de la cadena, ¿no? Entonces, haces igualmente peligroso, sin revisar si acaso hay un deber especial de protección a los bienes de la empresa, a la persona que puede armar con 200 luquitas semanales un kiosco, al tipo que te puede rearmar un supermercado al lado del Jumbo. No hay patrocinio, ¿cierto? Insisto. Eso. Entonces, ese tipo de cuestiones creo que son revisables desde el punto de vista del reequilibrio de las funciones del derecho al trabajo. Muchas gracias. Lucía, por favor. Hola, muchas gracias por su pregunta. Lo que pregunta es acoso más discriminación, básicamente. Y ahí tenemos que distinguir acoso sexual por un lado y acoso laboral por otro lado. Lo que yo mencioné era a propósito del estudio de Lidia Casas, acoso laboral. Lo que ella decía en su estudio es que al identificar las sentencias se daba cuenta que los litigantes muchas veces en casos de acoso laboral sexista no demandaban la discriminación. O sea, había un atributo protegido, por ejemplo, maternidad, y simplemente se demandaba un acoso laboral, un hostigamiento por maternidad, pero nunca se demandaba dentro de los derechos fundamentales vulnerados el derecho a la no discriminación. Básicamente porque los litigantes no miraban allí que había una violencia de género. Básicamente hay un atributo protegido en la cual podemos vincular el acoso, en algunos casos, por cierto, no en todos, la discriminación. Pero distinto quizás es el caso del acoso sexual, porque la doctrina prácticamente de forma unánime entiende que la discriminación, el acoso sexual, al afectar de forma tan desproporcionada a las mujeres, ya constituye per se una afectación al derecho a la no discriminación por sexo. Y en ese sentido, el Convenio 190 identifica el acoso sexual como un ejemplo de violencia de género. Entonces, cuando demandamos también acoso sexual, dentro de la pluriofensividad que existe, deberíamos partir señalando el derecho a no discriminación. En el caso del acoso laboral, hay que distinguir caso a caso, pero si estamos ante un atributo protegido, tendríamos que invocarlo también. Muy bien, muchas gracias. Agradecemos la intervención, participación y el esfuerzo por estar en esta actividad a la profesora María Cristina Gajardo, a la profesora Lucía Blanet, a don Pedro Contador y a Sebastián Pizarro, para quienes quisiera un aplauso.